Muy buenas, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar nuestra novena clase, ¿verdad? Ya nos quedan pues bastante poquitas para terminar nuestra sesión, nuestra novena clase. Hoy 26 de octubre del 2023 estaremos hablando del área de nefrología y específicamente de la lesión renal aguda, ¿verdad? La próxima semana estamos hablando de monitoreo invasivo y no invasivo. Después el paciente postoperado en la unidad de cuidados intensivos. Y por último estaríamos hablando, ¿verdad? El día 16 de noviembre, el cierre de nuestro diplomado con tecnologías que podemos utilizar en la UCI. Vamos a indagar un poquito más, sobre todo en la terapia de reemplazo renal y en la hipotermia terapéutica que existen. Bien, el ECMO, pues bueno, ya lo hemos mencionado, sin embargo, lo vamos a volver a repasar un poco para que nos quede claro. Y posterior a eso, pues vamos a hacer la clausura del diplomado. En el momento en el que estemos realizando la clausura, les vamos a compartir un enlace al grupo de WhatsApp, ¿verdad? En ese momento eh, en ese momento una carpeta de Drive, ¿ok? En la cual pues vendrá su diploma y ustedes lo podrán descargar y poder imprimir en el momento en el que deseen. Se los vamos a mandar en los formatos, un formato muy especial para que cuando ustedes lo impriman y demás, pues bueno, mantenga la calidad específica y deseada para que puedan obtener su documento, este, pues muy bonito, ¿no? Lo tengan bonito. Bien, el día de hoy, como les dije, vamos a continuar hablando un poco acerca de lo que es la lesión renal aguda y para eso les voy a compartir la siguiente presentación. Eh, Vamos a comenzar esta clase, no vamos a dilatarnos un poco más, puesto que pues ya los tiempos están prácticamente sobre nosotros y para no atrasarnos demasiado. ¿Listo? Entonces, primero vamos a definir qué es la lesión renal aguda. La insuficiencia renal aguda es la pérdida súbita de la capacidad de los riñones para eliminar el exceso de líquidos y de electrolitos, así como el material de desecho de la sangre. ¿Listo? Según la Organización Mundial de la Salud. Es un síndrome clínico que de forma brusca altera la homeostasis del organismo, una multitud de causas, es decir, varias causas, es multicausal esta patología, ¿bien? Provocan una disminución de la capacidad que poseen los riñones para poder eliminar productos nitrogenados de desecho, como el nitrógeno ureico, bien, o también conocido como urea prácticamente. ¿Listo? Además, el equilibrio electrolítico también se puede ver pues alterado, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos allí en cuenta. En cuanto a epidemiología, cada año se diagnostican alrededor de 13.3 millones de casos nuevos de esta enfermedad. 13.3 millones de habitantes en el mundo con lesión renal aguda. Bien, de los 1.7 millones de muertes estimadas por insuficiencia renal aguda por año, el 82%, es decir, 1.4 millones de ellas ocurren en países de nivel económico medio bajo, como en nuestro, por ejemplo. Bien, hay mayor prevalencia en el sexo masculino, ¿listo? Con el 59% de los casos de lesión renal aguda y la edad media es de 51 años, tomándose en cuenta, ¿no? Dentro de este estudio, que se encontraron pacientes de menos de un año, bien, hasta pacientes con 78 años de edad y que tengan lesión renal aguda. Bueno, la media, después de todo eso, nos da 51 años. ¿Listo? Solo el 2.2% corresponden a población pediátrica. Es decir,
De los 13.3 millones, si tú lo multiplicas por punto 22, perdón, por punto 0.22, entonces vas a poder obtener el porcentaje de pediatría, ¿verdad? Vamos a hacerlo rapidísimo para que podamos decir el número exacto. 13.3 millones. Entonces son 13.300.000, ¿verdad? Eh, 13.300.000 personas y lo vamos a multiplicar por 0.022. ¿Listo? Es decir, de esos 13.300.000 personas, tenemos 292.600 personas, ¿listo? Que son población pediátrica con lesión renal aguda. Es decir, esta enfermedad no solo es del adulto, ¿listo? También la vamos a poder encontrar seguido en los pediátricos. Es la causa más, bueno, perdón, las causas más frecuentes de lesión renal aguda son la enfermedad en estado crítico, cualquier situación que nos lleve al paciente a un estado crítico, las infecciones debidas a un agente infeccioso identificado, vaya, la sepsis, la septicemia, la bacteremia, listo, el choque séptico, las enfermedades cardiovasculares, listo, y entre estos tres grandes grupos de enfermedades equivalen al 72%, bien, de las situaciones que generan lesión renal aguda en el paciente en estado crítico. ¿Listo? La necesidad de tratamiento sustitutivo renal afecta al 6% de todos estos. De nuevo, no todos los pacientes cumplen criterios para dializarlos. ¿Bien? Entonces, en ocasiones no se va a poder dializar por más que nosotros queramos que se dialice, vaya, tendremos que vigilar si el paciente cumple con los criterios, puesto que debe llegar, ¿no? De manera específica a un nivel de enfermedad renal que decida, ¿no? Que sea posible poder, vaya, dializar, ¿ok? Entonces es importante que lo conozcamos también para que no cometamos errores, ¿listo? Con nuestros pacientes. Los tipos de diálisis, como ustedes pueden ver aquí, pues es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. De la hemodiálisis también hay dos tipos para ser específico, pero de la diálisis peritoneal, pues bueno, sabemos que durante mucho tiempo fue muy, vaya, eh, eh, muy importante para los pacientes. Sabemos que en la actualidad, pues en muchos se prefiere que sea hemodiálisis para no tener este, mayores complicaciones. Bien. Vamos a continuar con la presentación y quiero enseñarles esta diapositiva. La mortalidad en pacientes con lesión renal aguda en Latinoamérica. ¿Listo? La prevalencia global de la enfermedad renal, según la Organización Mundial de la Salud, estima en 10%. Entonces, de cada 100 personas, 10 tienen lesión renal aguda según la OMS, ¿no? Si fueran 1,000, pues 100 personas. Si fueran 10,000, 1,000 personas. ¿Listo? Y así le vamos sumando. En países con nivel económico bajo medio, de nuevo, por ejemplo, Latinoamérica, la lesión renal aguda ocurre en la población joven, población económicamente activa entre los 30 y los 40 años de edad, sin presencia de comorbilidades. ¿Listo? Es decir, por arriba ya de los 40 años, usualmente las lesiones renales agudas ocurren por alguna otra circunstancia, que representan el 72% que vimos anteriormente, ¿no? UCI o paciente en estado crítico por cualquier situación, paciente séptico y paciente con enfermedades cardiovasculares. Bien, eso es importante. ¿Listo? Vean aquí esta tablita. Dice,
¿En dónde fue adquirida la lesión renal aguda? ¿En la comunidad, en el hospital, cualquier servicio o específicamente en la unidad de cuidados intensivos? Bien, y entonces, con base en el lugar en el que fue adquirida la lesión renal aguda, nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Incidencias, causas, pronósticos y supervivencia. Y quiero que le pongamos mucha atención a esto que les estoy mencionando, puesto que la incidencia de las personas con lesión renal aguda en la comunidad es muy baja, representa a menos del 1% de la población en general. Ujú. Es decir, menos del 1% de todos los seres humanos, este, si solamente fuera, vaya, la enfermedad causada naturalmente, el menos del 1% de las personas desarrollarían lesión renal aguda. En cuanto al hospital, la incidencia sube un poquito más y se vuelve moderada, ¿no? Sube del 2 hasta el 15%. Es decir, si yo estoy en medicina interna, si yo estoy en cirugía general, si yo estoy en neurocirugía, si yo estoy en traumatología, si yo estoy en urgencias, bien, o en sala de operaciones, corro un riesgo del 2 al 15% de desarrollar lesión renal aguda. Ujú. Pero si estoy en la unidad de cuidados intensivos, los datos cambian. La incidencia aumenta y va del 10 hasta el 30% de los pacientes en una unidad de cuidados intensivos presenta esta situación. Bien, en el caso específico de las causas, nosotros ahorita platicaremos de a qué se refiere prepost e intrínseca. Bien, pero es importante que sepamos que son los tres tipos de lesión renal aguda que existen a grandes rasgos. Bien, y bueno, la causa en la comunidad nos dice que es única, es decir, es prerrenal, algo antes de que llegue a los riñones, ¿listo? Está generando un, eh, está generando vaya, un problema, una obstrucción, una disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones. Bien, en cambio, la que es en el hospital puede ser por causa única o en algunas ocasiones por causa múltiple. ¿Listo? Y aquí pudiera ser renal, es decir, prerrenal, antes de los riñones por una hipoperfusión, que es, digamos, una posibilidad, o pudiera ser renal, es decir, que el problema esté establecido directamente en el tejido renal. Bien, y en el caso de la UCI, como bien se menciona aquí, ¿listo? Puede ser multifactorial por muchas circunstancias, que incluso se pueden mezclar renal y renal, o pueden mezclarse prerrenal y postrenal, ¿listo? O tener alguna otra circunstancia patológica que esté condicionando a esto. Una de ellas es la falla multiorgánica. Y una situación, ¿verdad? Muy común que genera falla multiorgánica es el estado de choque en general, ¿no? Específicamente el séptico y el cardiogénico, por ejemplo. Y para ser específicos de lo que decía de enfermedades cardiovasculares, pues obviamente la hipertensión arterial, bien, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, que van a ser las tres principales situaciones por las cuales se puede afectar el riñón, pues bueno, pueden estar presentes. Bien, el pronóstico de las personas que están en comunidad, pues es a menudo bueno. Uno, porque es muy baja la incidencia y dos, porque no es tan difícil poderla manejar, ¿no? Si la persona que debuta con lesión renal aguda, vaya, idiopática de la nada, digámoslo así,
Es mucho más sencillo a la persona que ya está en una unidad de cuidados intensivos, que tiene toda una falla orgánica, ¿no? Y que las causas son multifactoriales. Bien, es mucho más sencillo poderlo tratar. En el hospital, pues es a menudo malo. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando de que puede ser múltiples causas las que nos están llevando a la lesión renal aguda. Además, por algo apareció la lesión renal aguda. Bien. Y ni se diga en la UCI, ¿no? Es muy malo porque aumenta la mortalidad en números tremendos, ¿bien? Para la mortalidad que el paciente ya tenía de base. Si ustedes recuerdan, en la sepsis ya tienes, bueno, el choque séptico tienes 40% de mortalidad. A eso súmale 20 o 30% más. ¿Listo? 20 o 30% más. Entonces, de allí que se derive la siguiente tasa de supervivencia. Ojo, supervivencia, es decir, lo contrario a la mortalidad. Bien, la mortalidad en el caso de la comunidad, pues va desde el 5, ¿verdad? Desde el 5 hasta el 30%, la mortalidad en la comunidad. Por lo tanto, la supervivencia va de 70 a 95%. Bien, en el hospital, la supervivencia baja tremendo y la mortalidad aumenta muchísimo más, porque vean, la mortalidad va del 50 hasta el 80%, perdón, del 50 hasta el 70%. Bien, y si fuera supervivencia, pues va del 30 al 50%, es decir, ya baja muchísimo. Y en la UCI, la mortalidad es tremenda, considerando todos los factores que tiene el paciente. Bien, platicábamos hace ratito, ¿no? Hace un instante de que comenzara a darles estos datos de supervivencia, que el choque séptico tiene 40% de mortalidad, pero cuando tú le aumentas falla renal aguda o lesión renal aguda, aumenta 20 o 30% más. Entonces estaríamos con 70% de mortalidad, ¿bien? Y tendríamos una supervivencia de 30%. Pero puede ser peor, ¿bien? Es decir, puede estar acompañada de algunas otras situaciones, ¿listo? Como eh, un síndrome cardiorrenal, supongamos, una insuficiencia cardíaca aguda que no la supimos tratar y manejar y nos está generando una lesión renal aguda y la mortalidad puede ser hasta el 90%. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta esta conciencia, vaya, de la clase de qué representa la lesión renal aguda. En la gran mayoría de los casos logramos eh, pues regresar o retornar al paciente. Pero habrá lugares específicos en los que una lesión renal aguda prácticamente siga siendo sinónimo a la muerte del paciente. Y eso es lo que trataremos de evitar, ¿no? Constantemente, con nuestros conocimientos, habilidades y lo que tengamos disponible para poder tratar esta situación. Bien. En cuanto a, bueno, continuamos con datos de epidemiología y dice estudios realizados en nuestro país han estimado una prevalencia de enfermedad renal de 12,2% y una tasa de 51 defunciones por cada 100,000 habitantes. De nuevo, los números son ligeramente alarmantes porque se están muriendo muchas personas por esta situación. Además de 12,2% de prevalencia en nuestro país. Si contamos que somos en total 120 millones, ¿bien? 120 millones, ¿bien? A eso lo vamos a multiplicar por punto 122, ¿ok? Por punto o por 0,122. ¿Listo? Cuando ya hayan sacado ese valor, ¿cuánto es el 12,2% de, eh, vaya, de personas? De 120 millones y vean el número que les da en la calculadora, se van a alarmar muchísimo. Es decir, 14,640,000 mexicanos tienen enfermedad renal. 14,640,000.
¿listo? Y subiendo, claro está. Entonces, he ahí el gran problema, ¿no? Y sobre todo el gran problema va a ser esta enfermedad, ¿listo? Que sabemos que cerca del 40%, según los últimos números, cerca del 40% de los mexicanos, adultos, para ser específico, tienen diabetes. Y la diabetes, la primera situación que genera es falla renal. El 50% de los pacientes con diabetes en México tienen enfermedad renal crónica. Y el hecho de tener la enfermedad renal crónica no quiere decir que no se agudice en algún momento, se descompense. Lo mismo que platicábamos clases anteriores con la insuficiencia cardíaca aguda. Recuerdan que pude hacer una descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica. Pues lo mismo con la enfermedad renal. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la etiología y todo lo que hemos platicado, o lo que les mencioné igual hace un instante que íbamos a charlar, que era básicamente los tipos de lesión renal, pues vamos a comenzar a explicar por este esquemita cómo es que las causas de la lesión renal se van a poder clasificar en prerrenal, renal y posrenal. Bien, entonces, eh, lesión renal aguda. Prerrenal va a ser generada y causada por cuatro puntos importantes: hipovolemia, insuficiencia cardíaca, síndrome hepatorrenal y oclusión de la arteria renal. Todos los cuatro puntos más importantes reflejan hipoperfusión renal. ¿Ok? Entonces, las cuatro entidades que acabamos de mencionar van a generar hipoperfusión renal, disminución del flujo sanguíneo, vaya, y por lo tanto una falla renal. Pero como vaya, el inicio del daño no comienza directamente en el tejido renal, es antes de el tejido renal porque algo está mal antes, entonces por eso es prerrenal. Bien, la renal en específico, ¿listo? Es aquella, ¿cómo decirlo? Aquella enfermedad que sí daña directamente al tejido renal, específicamente, ¿verdad? A los glomérulos, ¿listo? Y a los túbulos renales. Bien. Y entonces pueden ser enfermedades de vasos pequeños, puede ser una necrosis tubular aguda, puede ser una obstrucción intratubular, pudiera ser una nefritis, ¿listo? Pudiera ser una nefritis, ¿bien? Pudiera ser una enfermedad glomerular, ¿listo? Las principales causas de esta situación, ahorita lo vamos a desglosar, ¿bien? Y la posrenal es porque pudiera haber situaciones después de los riñones. ¿Ok? Es decir, la conexión de los riñones con el sistema urinario. ¿Listo? Y pudiera ser por una necrosis papilar, bien, las papilas renales, que básicamente son la parte donde se conecta los uréteres con los riñones, básicamente. Pudiera existir tumores que estén generando obstrucción de la orina, litiasis renal o vesical, vaya, obstrucción también, o la hiperplasia prostática en cualquiera de sus presentaciones, benigna o maligna. Bien, pero ambas van a generar una obstrucción para el tracto de salida de la orina, por lo tanto la van a retener. El retener la orina de manera constante va a generar que se modifique la función renal y por lo tanto el paciente desarrolle lesión renal aguda. ¿Listo? Platicando un poco más a fondo acerca de cada una de estas situaciones, pues es importante que este, nosotros estemos, pues conscientes, ¿no? De qué es lo que puede o pudiera llegar a pasar. La lesión renal aguda prerrenal, bien, se debe a una inadecuada perfusión del
los riñones. Las causas, ya dijimos, hipovolemia o también como depresión de volumen de líquido extracelular, enfermedad cardiovascular, esto insuficiencia cardíaca, bien, y enfermedad hepática descompensada que puede generar falla renal, ¿no? La propia oclusión de la arteria renal también pudiera ser otra de las causas principales de esta situación patológica, ¿no? Y para ser específico, vean aquí, hipovolemia por vómitos, diarrea o hemorragias, los choques, ¿no? Que el choque hipovolémico, pues bueno, también pudiera llegar a generar este proceso, ¿ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? La insuficiencia cardíaca, un infarto agudo al miocardio severo que genere datos clínicos de insuficiencia cardíaca nos va a poder llevar a este problema. Bien. En el caso de la lesión renal aguda renal, las causas renales de la lesión renal aguda involucran la enfermedad intrínseca o el daño directo al riñón. Las causas más comunes, ya dijimos, es la necrosis tubular aguda, la glomerulonefritis aguda, que usualmente es una infección, bien, y la nefrotoxina, bien, nefrotoxinas, que puede ser por fármacos o por alguna sustancia ilícita, ¿listo? Y que pues obviamente tenga alguna repercusión de manera importante, ¿no? En el paciente. Entonces es importante eh, que pues lo tengamos en cuenta. Como puse ahí, les puse enfermedad de vaso pequeño, pues de las arteriolas, ¿no? Tanto la aferente como la eferente pudieran llegar a tener alguna obstrucción, generar un proceso de isquemia, una falla de los túbulos, una hipoperfusión, isquemia, necrosis y por lo tanto una disfunción de los túbulos renales. ¿Listo? Eso es lo que pudiera llegar a ocurrir. Eh, Pudiera ser que dentro de los túbulos se haya quedado muchísima cantidad de calcio, por ejemplo, y que entonces se estén calcificando o presentando cálculos, litos, ¿no? Dentro de los túbulos renales, evitando que estos funcionen y traten de eliminar la orina. ¿Listo? Pero generando en el mismo proceso, pues una obstrucción intratubular que no va a permitir ni la absorción eh, correcta de algunos electrolitos, pero tampoco la eliminación correcta de algunas sustancias nitrogenadas. Y esto nos va a generar falla renal. La enfermedad glomerular, pues nos habla específicamente del glomérulo, ¿no? No de los túbulos renales, bien, no de la nefrona como tal, sino solo el puro glomérulo, ¿listo? Que básicamente es donde está este, pues este capilar glomerular que llega por medio de la arteria eferente y sale como la arteria aferente, ¿bien? La nefritis intersticial aguda, ¿listo? Que pudiera llegar a tener algún problemita. Y la glomerulonefritis aguda, que básicamente es una infección que puede dañar el tejido glomerular, pero también el tejido circundante a los glomérulos por un proceso infeccioso o inflamatorio severo. Entonces, algunas de estas situaciones son directamente en el riñón y eso es lo que nos va a causar lesión renal aguda, renal o también conocida como intrínseca. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, eh, las posrenales es una lesión renal aguda causada por una obstrucción eh, para el tracto de salida de la orina, ¿no? Y pues obviamente esto nos va a traer problemas. Ya dijimos que puede ser la necrosis papilar, que pudiera ser la litiasis renal o vesical, que pudiera ser la hiperplasia prostática benigna, pero no descartamos el proceso maligno, ¿no? Porque también pudiera llegar a generarlo. Y los tumores, tumores que pueden ser renales, vesicales, prostáticos o cervicouterinos, ¿no? En el caso de las mujeres, este último, entonces, y en el caso de los hombres, el penúltimo, ¿no? Entonces, eso es importante, tener algún tumor, vaya, em, una, este, masa que esté creciendo en esta zona que obstruya la salida de la orina puede ocasionar falla renal aguda.
Y a eso hay que sumarle pues todos los factores de riesgo que pudiera presentar el paciente o la paciente, ¿no? Que básicamente es identificar, ¿no? Si tienen edad avanzada, más de 60 años, hipovolemia, si están en sepsis, si tienen diabetes mellitus, si tienen insuficiencia hepática, si hay disfunción cardíaca, si ya tuvieron algún proceso de disfunción renal previa, bien, si hay exposición a nefrotóxicos, si hay un estado inadecuado de hidratación, si hay una hipertensión arterial ya de bastante tiempo y descontrolada además, si hay un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico por cualquier situación, ¿bien? O si el paciente ha sido expuesto a medios de contraste, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para tomografías, para resonancias magnéticas, para un cateterismo cardíaco que se le haya tenido que administrar medio de contraste para poder visualizar correctamente las imágenes, entonces este paciente tiene riesgos, ¿verdad? Riesgos que pues debemos de identificar lo antes posible. En cuanto a la fisiopatología, pues es importante que nosotros entendamos que en cualquiera de las tres situaciones va a haber una pérdida brusca de la función renal en horas a días. Por lo tanto, va a afectar a la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? ¿Y esto qué va a hacer? Que genere un aumento de desechos nitrogenados, como la urea y la creatinina, en sangre. ¿Listo? Que haya alteraciones hidroelectrolíticas, como hipernatremia, hipercalemia, ¿no? Por dar un par de ejemplos, y que pueda llegar a presentarse una acidosis metabólica. Estas tres condiciones, bueno, cuatro, con la tasa de filtrado glomerular disminuida, que se va a ver reflejada en una oliguria y después en una anuria si no se trata, ¿listo? Son importantes para que nosotros consideremos iniciar el tratamiento de diálisis, ¿listo? Pero es de vital importancia entender bien que hay ciertas situaciones que nos van a permitir que esto sea funcional. ¿Ok? Es decir, que la diálisis o la hemodiálisis sean funcionales. ¿Listo? Entonces, de nuevo, es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Eh, la lesión renal aguda prerrenal va a haber una disminución de la perfusión renal y el índice de filtrado glomerular, ya lo habíamos platicado. La disminución de la perfusión renal por la obstrucción, vaya, del flujo o la disminución del flujo sanguíneo. Puede ser por una hipovolemia, por un choque, este, cardiogénico, por una insuficiencia cardíaca aguda, bueno, puede ser por múltiples situaciones como también lo hemos mencionado. Bien, pero es importante que lo tengamos o los tengamos en cuenta para que estemos al pendiente de los resultados o lo que nosotros vamos a estar obteniendo y buscando en cada una de estas situaciones. ¿Listo? ¿Qué causas van a generar la situación clínica de este paciente? Pues la depresión o la disminución de volumen intravascular secundaria a hipovolemia. Bien. Y dijimos que la hipovolemia puede ser por vómitos, diarrea o pudiera ser por hemorragias, cualquiera de las dos situaciones. Una vasodilatación periférica, bien, porque no va a haber un tono arteriolar, ¿listo? Y el paciente se va a ir a una vasodilatación y entonces ahí va a afectar la perfusión renal. Una disminución de la presión arterial de manera súbita, bien, cuando el paciente está cayendo en estado de choque. ¿Listo? Y deterioro de la función cardíaca que provoca una disminución del gasto cardíaco. De nuevo, una insuficiencia cardíaca aguda es lo más común, pero esa insuficiencia cardíaca aguda va a ser secundaria, también muy común, a un infarto agudo al miocardio. Entonces, el infarto modifica la función de el corazón, disminuyéndola, por supuesto, y con eso provoca que el corazón entre en un estado de insuficiencia cardíaca aguda, reflejado con una disminución del gasto cardíaco que no es suficiente para poder mantener una adecuada perfusión. ¿Listo? Y si a eso le sumamos que pudiera aparecer hipotensión arterial, pues este paciente estaría muy grave. ¿Listo? Entonces es importante poder identificar y evitar
de cierto modo, que aparezca la lesión renal aguda prerrenal. En la gran mayoría de los casos se puede evitar, ¿no? Actuando rápidamente con el paciente que viene con los problemas previos, es decir, el del infarto, el de la insuficiencia cardíaca aguda, este, el de la pérdida de volumen o hipovolemia, ¿no? O sea, actuando rápidamente, como ya lo conocemos, como ya vimos en choque cardiogénico, como ya vimos en insuficiencia cardíaca aguda, como ya vimos en un choque hipovolémico, en este diplomado, si actuamos rápidamente, vamos a evitar que pase esto. Si no, entonces muy probablemente va a pasar esta situación. ¿Qué ocurre? Bueno, esta hipoperfusión va a dar una respuesta fisiológica, ¿bien? Y esa respuesta fisiológica se va a mandar al sistema renina-angiotensina-aldosterona o al eje renina-angiotensina-aldosterona, como ustedes lo conozcan. Y hemos platicado creo que bastante de las funciones de este eje renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo en insuficiencia cardíaca aguda, si ustedes recordarán. Y básicamente se van a liberar las mismas dos sustancias como producto final, ¿no? De este eje, que es la aldosterona y la hormona antidiurética, ADH por sus siglas en inglés. H AD por sus siglas en español o también conocida como arginina vasopresina. Bien, y esto, tanto la angiotensina 2 como la hormona antidiurética van a generar un aumento en la vasoconstricción, pero además, listo, la aldosterona y la hormona antidiurética van a generar un aumento en plasma de sodio, listo, y por lo tanto van a aumentar el líquido intravascular, pero a disminuir de manera secundaria la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque el paciente va a dejar de producir orina como tal. El problema de esto es que la poca orina que produzca la va a hacer muy concentrada, pero no con las concentraciones necesarias que nosotros diríamos que regularían el proceso del paciente. Porque sí va a ir muy, muy concentrada esa orina, pero va a quedar mucho líquido que no va a poder ser barrido, entre comillas, ¿listo? Y que se va a quedar con grandes cantidades de sustancias nitrogenadas, urea y creatinina para ser específico. ¿Qué tengo que estar vigilando? ¿Listo? Que mi creatinina sérica, bien, sea de menos de 1.5 veces el valor basal, tomando el valor máximo de la creatinina, ¿no? O tomando el valor previo de la creatinina que tuviera el paciente. Si tuviéramos un dato, en el caso de que tengamos mucha suerte, un dato previo de que el paciente tiene una creatinina previa de nuevo, entonces a partir de ahí esa es su creatinina basal. Y yo tengo que ver cuánto tiene de creatinina ahora para considerar si estoy 1.5 veces o más por arriba de la creatinina basal. Bien. O que tenga más de 0.3 miligramos por decilitro de aumento en la creatinina basal. Supongamos que su creatinina fue eh, 1.1, pero ahora tiene 1.4, entonces ya aumentó 0.3 miligramos sobre decilitro. ¿Listo? Y con eso yo considero que mi paciente está en lesión renal aguda prerrenal por la situación de la hipoperfusión. Bien. Además, tengo que estar vigilando la orina, cuánta orina produce en las siguientes 12 horas al menos. Y si es de menos de 0.5 mililitros kilogramo por hora, entonces estamos en una situación grave, ¿no? Porque el paciente está dejando de orinar lo correcto. ¿Listo? El paciente está teniendo elevación de creatinina. Si tomáramos la urea también estaría elevada. Y si tuviéramos alguna otra situación en cuanto a laboratorios específicos, pues también podrían salir elevados. Entonces, es importante, nada más es importante recalcar que nosotros debemos de guiarnos específicamente de estos conceptos, creatinina y volumen urinario, bien, al principio, para ver cómo está la respuesta del paciente, bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a poder resolver las situaciones. ¿Listo? Vamos a pasar al segundo tipo, más relacionado hacia su fisiopatología, ¿no? Que es la lesión renal aguda tipo intrarrenal, renal o parenquimatosa.
Los tres nombres que le acabo de dar son los correctos y los van a poder encontrar en la bibliografía. Se da en el 20% de los casos. eh, es la causa, bueno, más bien su causa principal es la alteración en estructuras del parénquima renal por cualquier situación de isquemia, lesión, trombosis, infección. Son, digamos, las enfermedades más comunes que pueden ocurrir directamente en el tejido. En función de la zona o estructura dañada, pues se va a clasificar en afectación glomerular, afectación vascular o afectación tubular, ¿no? Es decir, en el glomérulo, en los vasos sanguíneos o en los túbulos renales, ¿no? Y ya hemos mencionado algunas de estas, como la glomerulonefritis, ¿bien? Como la trombosis, vaya, vascular, ¿no? Y como la afectación tubular o la nefritis, este, eh, tubulopatías, por ejemplo, ¿no? Que también pudieran estar en esta sección. Entonces, es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque la afectación tubular, que además es la principal causa de de esta segundo tipo de lesión renal, después se por una necrosis tubular aguda o por una nefritis intersticial aguda. En la necrosis tubular aguda, pues va a ser de dos tipos principalmente, una isquémica, vaya, un infarto renal, vamos a llamarlo así, o una tóxica, ¿no? Que por algo, por alguna sustancia tóxica, nefrotóxica, esté generándose el problema o la situación de necrosis tubular aguda. Y estos agentes tóxicos pueden ser endógenos o exógenos. Pues pudiera ser algún fármaco o pudiera ser que se esté, por ejemplo, grandes cantidades de urea creatinina pudieran llegar a afectar a los túbulos renales. ¿Por qué? Porque además no los pueden eliminar. Entonces eso también los va a afectar, los va a condicionar. Entonces hay diferentes situaciones que pudieran ocasionar necrosis tubular aguda. Aquí está una representación. Bien. En cambio, la nefritis intersticial aguda también pudiera ser por dos tipos. Una con respuesta alergénica y una con respuesta no alergénica. Entonces, aquí vamos a tener un proceso inflamatorio, como su nombre lo dice, itis, ¿no? En en este caso, pues alrededor de los túbulos renales, evitando que estos tengan la funcionalidad correcta y si esto no se trata, pues va a evolucionar en la enfermedad que tenemos arriba, ¿no? En una necrosis tubular, que probablemente no sea isquémica o tóxica, pero que sí esté generando un proceso de descomposición, ¿no? De estos túbulos renales. Por lo tanto, no va a funcionar, no va a haber un intercambio correcto entre solutos y líquidos y no se va ni a producir orina y además el riñón va a estar fallando, ¿no? Va a estar en constante falla. Como ven aquí, la necrosis tubular aguda, ¿no? Pues puede ser de la mácula densa, el aparato yuxtaglomerular, la vasoconstricción de la arteria eferente, la disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Lo que va a ir ocurriendo, ¿listo? Y el tejido necrosado se desprende y se forman conglomerados con proteína llamadas TAM-Horsfall, ¿listo? Estos conglomerados con proteína, ¿sí? Tienen forma de cilindro y se ven en el sedimento de la orina. Es decir, un paciente que llegue con una necrosis tubular aguda, que sepamos, ¿verdad? Que tiene necrosis tubular aguda, que tiene falla renal, y vemos estos pequeños cilindros epiteliales en el sedimento de la orina, sospechamos de necrosis tubular aguda y por eso es que el paciente tiene estos problemas. Ahora vean aquí en esta esquemita les ponen dónde son los sitios más comunes en los que se realice la necrosis tubular. Es en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle en su rama ascendente gruesa. ¿Listo? He ahí el gran problema, que son dos sitios anatómicos muy esenciales para que el túbulo renal funcione. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Que se va a activar la mácula densa, el aparato yuxtaglomerular, van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando más vasoconstricción de la arteria eferente, ¿listo? Porque va a detectar de que no está llegando suficiente volumen, va a generarse este proceso y va a aumentar el proceso de la necrosis a final de cuentas. Bien, y más daño vamos a tener. Por eso es importante estarlo controlando. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues creatinina mayor a 1,2 miligramos sobre decilitro, es decir, más de lo normal.
urea de más de 40 miligramos sobre decilitro, disminución de la tasa de filtrado glomerular a menos de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, oliguria menor a 500 mililitros en 24 horas y sodio en orina mayor a 40 miligramos. Eso es muy importante porque la orina, dijimos que va a venir muy concentrada, pues de alguna manera va a tratar de compensar el resto de las nefronas, ¿no? Van a tratar de compensar a las 5, 10, 15, 35 que estén dañadas por el proceso anterior. Las van a tratar de compensar como eliminando más sodio porque qué van a decir es que estamos detectando que no hay el suficiente volumen, pero necesitamos eliminar volumen. Van a jalar sodio, ¿no? De otros lugares para tratar de eliminar lo más que se pueda de agua y seguir orinando, aunque sea poco, pero seguir orinando. Y la orina va a ser amarillo oscuro, muy concentrada, ¿no? Con el sedimento en algunas ocasiones. Mucho ojo con eso. Bien, lo del sodio en orina es importante. Aquí son más de 40 miligramos. La nefritis intersticial aguda es la más frecuente, ¿listo? De las dos situaciones. Al producirse el proceso inflamatorio provoca que el calibre disminuya y aumenta en las presiones hacia el glomérulo, lo cual implica que disminuya la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Creatinina, 1,2 miligramos sobre decilitro o más. Urea, más de 40 miligramos sobre decilitro. Disminución de la tasa de filtrado glomerular a menos de 60 mililitros por minuto. Pero aquí vamos a tener oliguria menor a 500 mililitros, pero el sodio va a estar normal. ¿Listo? El sodio en orina va a estar normal en la nefritis intersticial. Y es la gran diferencia de la necrosis tubular aguda, en donde el sodio sí va a estar aumentado en la orina, pero en la nefritis intersticial no. ¿Qué va a presentar el paciente? Fiebre, rash cutáneo y eosinofilia. En las veces que la nefritis intersticial sea por un proceso alergénico, vamos a tener un aumento de la liberación de eosinófilos, que son parte de los glóbulos blancos, ¿no? De los leucocitos, y que usualmente estos responden ante situaciones alergénicas. ¿Listo? Entonces podemos tener eosinofilia y con eso pues obviamente vamos a diagnosticar o a diferenciar, ¿verdad? Del equipo de salud de si es una nefritis intersticial alergénica o no alergénica. ¿Listo? Y en cuanto a la lesión renal aguda de tipo postrenal, o también conocida como lesión renal aguda obstructiva, se da en el 5% de los casos. Entonces, si ya vamos haciendo cuentas y la anterior se daba en 20% de los casos y esta en 25% de los casos, el 75% restante, que era el dato que dimos al principio, ¿no? Se da por la lesión renal aguda, prerrenal, ¿no? O por hipovolemia, falla cardíaca, todo eso. ¿Listo? Entonces, es importante que ya tengamos en cuenta los números. Bien, este que nos da 5% se divide en situaciones extrínsecas o situaciones intrínsecas de la obstrucción. Las extrínsecas va a ser todo aquello que está fuera, vaya, de la vía del tracto urinario, ¿listo? Pero que lo puede obstruir por fuera. Y obviamente las intrínsecas, pues es lo que se puede formar dentro del tracto urinario que pueda obstruir la vía del tracto urinario. Bien, entonces, en cuanto a las extrínsecas, pues está la prostatitis, básicamente la inflamación de la próstata, estaría también la tumoración, ¿no? De cervicouterina, estaría también cualquier otra tumoración, pero aquí en este ejemplo claro, pues la próstata se inflama y comprime la uretra, por lo que impide que el líquido pueda salir e incrementen las presiones y que éstas suban hacia el riñón, aumentando la presión hidrostática, superando las fuerzas del glomérulo y haciendo que disminuya la tasa de filtrado glomerular. Y además, pues obviamente el paciente no va a estar orinando. Y en el caso, por ejemplo, de los cálculos o litos, ¿verdad? Que así es el nombre correcto, litos o los coágulos o trombos que puedan llegar a presentar por una lesión, un traumatismo, etcétera.
¿Listo? Pueden ser a la altura de la vejiga o pueden ser a la altura de los uréteres. ¿Listo? Cualquier obstrucción que provoque un incremento de las presiones va a provocar hidronefrosis. ¿Listo? Que esta causa pues es muy parecida a la anterior, donde va a aumentar la cantidad de líquido hacia el riñón, aumentando las presiones de las fuerzas del glomérulo, disminuyendo así la tasa de filtrado glomerular, porque se va a dañar este glomérulo, ¿no? No va a soportar estas presiones y va a dañarse y por lo tanto va a dejar de funcionar. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Puede ser por un agente extrínseco, vaya como tal al aparato urinario, o puede ser que se dañe por un traumatismo, un golpe, una lesión, una infección, ¿listo? Y aparezca un coágulo o varios, o que tenga mucha calcificación y se estén creando litos a nivel del sistema urinario. Entonces aquí, bueno, aquí hay una imagen básicamente repitiendo lo que pasa. Y aquí lo que vamos a tener es una creatinina igual mayor a lo normal. ¿Listo? Urea de más de 40 miligramos sobre decilitro. Disminución en tasa de filtrado glomerular a menos de 60 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. Anuria, anuria de menos de 200 mililitros al día. O poliuria, que básicamente es orinar bastantes ocasiones, pero en muy poca cantidad, ¿no? Eso es poliuria. Eh, Globo vesical, bien, que es obviamente por la obstrucción que pueda generarse, sobre todo si es a nivel de la vejiga, globo vesical, y esto pues obviamente va a condicionar a un dolor abdominal, ¿no? Sobre todo también si hay obstrucción a nivel de los uréteres, va a haber una inflamación importante en esa zona y puede causar un dolor abdominal. Bien, entonces son los signos característicos. Uno, vamos a tener hipernatremia y oliguria. En el siguiente vamos a tener oliguria, pero vamos a tener prurito rash, ¿no? Y eosinofilia. Y en esta última vamos a tener anuria, globo vesical y dolor abdominal. Bien, entonces la creatinina y la urea siempre van a estar elevadas, la tasa de filtración glomerular va a estar disminuida a menos de 60, ¿listo? Y ya los otros datos clínicos son los que nos irán redirigiendo hacia qué parte específica de todo esto está ocasionando. Bien. La clase de hoy, pues en realidad fue un poquito más cortita porque lamentablemente por alguna situación no pudimos ingresar todos, ¿verdad? Y no podemos hacer como tal, vaya la, las preguntas y las actividades, pero es importante que lo tengamos en cuenta. No voy a profundizar en cuanto al tratamiento específico, ¿bien? Porque ese tratamiento específico en los casos de lesión renal aguda, pues son diuréticos, las mismas dosis que hemos utilizado con el paciente con insuficiencia cardíaca, tratando de que el paciente elimine. Bien, en el caso de la obstructiva, pues la única forma de que va a eliminar es desobstruyendo, ¿no? En el caso de la glomerular, pues tendremos que, o intrínseca, vaya, tendremos que resolver el proceso de la inflamación por cualquiera de las situaciones que sean. Tenemos que resolver el proceso de la inflamación. Y de la prerrenal, pues tendremos que mejorar la volemia, es decir, inotrópicos, ¿verdad? Vasopresores muy probablemente para tratar de que mejore el flujo sanguíneo renal. Pero en los tres casos tendríamos que estar administrando diuréticos para forzar la orina, estar al pendiente del pH de mi paciente y si éste no disminuye a menos de 7,3, entonces no cumple con el criterio más fuerte para la diálisis o la hemodiálisis. ¿Cierto? Sin embargo, pues bueno, hay que estar pendientes. La tasa de filtrado glomerular dice menos de 60, ¿no? En realidad nosotros como personas adultas debemos tener entre 60 y hasta 90 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Esa sería nuestra tasa de filtración glomerular normal. Sin embargo, hay ocasiones que no es así. Bien, y que siendo adultos jóvenes, ¿listo? Como alguno de ustedes tenga menos de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, aunque no tenga creatinina y BUN elevado, pero ya tiene una tasa de filtración glomerular menor a la que debería de tener una persona de hasta 60 años, 70 años.
¿Listo? Ese es el gran problema. Es el gran problema de que la situación se agrave y de que requieran terapia de sustitución renal. Si ustedes recuerdan Cádigo, que ya estaremos viendo la escala en el momento preciso para cuando hablemos de la terapia de reemplazo renal lento continuo, ¿listo? Eh, Recordarán que uno de los apartados dice que tenemos que manejar una tasa de filtrado glomerular de tanto y además proteinuria. ¿Listo? No necesariamente elevación del sodio, no necesariamente este, elevación de creatinina y BUN en sangre, que si bien son un dato que nos va a referir que algo está mal con el riñón, lo que nos va a decir si necesita o no diálisis o hemodiálisis, pues es la anuria, es una acidosis metabólica o mixta, ¿bien? Es en este caso la proteinuria, ¿no? Y la tasa de filtrado glomerular de menos de 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Digamos que son los cuatro criterios grandes que se deben de cumplir, no todos y no todos al mismo tiempo, porque la situación del paciente estaría muy grave, ¿listo? Pero con que estén dos de esos cuatro presentes es más que suficiente para poder hemodializar a un paciente, ¿bien? Si no están todos, entonces se considera la diálisis peritoneal. ¿Listo? Sin embargo, pues bueno, hay que ver riesgos, beneficios y enseñarle al paciente los cuidados que debe tener en ambos catéteres, tanto el catéter peritoneal como el catéter venoso central. Si le colocan un catéter Majurcar, listo, en lo que le colocan su catéter permanente o si le van a hacer una fístula arteriovenosa, que es lo más común, pues también, ¿no? En lo que realizan este procedimiento quirúrgico, se le debe de colocar un catéter al paciente y empezar a realizarle sus hemodiálisis lo antes posible para tratar también de estabilizarlo y que cuando este paciente ya esté estable, pueda ser sesionado para una conformación de una fístula arteriovenosa. Listo que pueden hacerle cuatro o cinco, ¿no? Y después tendrán que ir viendo las necesidades del paciente. Si este fuera de alguna manera un paciente que no vamos a recuperar, es decir, que la situación clínica del paciente está muy, muy grave y que probablemente este paciente no se recupere o que en muy poco tiempo desarrolle enfermedad renal crónica, pues hay que tener la conciencia, ¿no? Sobre todo de esto último, de la fístula arteriovenosa. Si el paciente tiene lesión renal aguda, pues lo vamos a tratar de resolver para que el último día del último tratamiento que le estemos ofreciendo, ya sea peritoneal o hemodiálisis, este paciente jamás vuelva a necesitar este tipo de terapias. Sí conocer el antecedente, sí conocer que hay riesgos, pero también evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Porque si pasan dos, tres veces que el paciente recae en esta situación, pues prácticamente va a desarrollar enfermedad renal crónica, ¿listo? Y pues obviamente se tendrá que estar hemodializando cada tercer día aproximadamente, tendrá que, pues cuidarse más, alimentarse mejor, ¿no? Eh, Vaya, no en cantidad, sino en calidad de alimentos, y pues esto nos puede condicionar a muchas otras circunstancias. Entonces, es básicamente lo que les quería platicar el día de hoy de lesión renal aguda. De nuevo, la última sesión, la última primera parte de la sesión, este, que ese día yo creo que sí vamos a terminar un poquito después. Les voy a platicar acerca de la terapia de reemplazo renal y vamos a retomar algunos puntos que mencionamos aquí. ¿Listo? Y los vamos a comentar en esa clase para no hacerlo tan redundante. Bien. Eh, en el caso específico del ECMO, pues bueno, vamos a volver a repasar indicaciones del ECMO, cómo se colocan, cuáles son las metas hemodinámicas, las metas respiratorias, ¿no? Lo vamos a volver a repasar básicamente y estaremos hablando de la hipotermia terapéutica, que cómo y cuándo está recomendado, ¿no? Cuáles son las características, cómo iniciarla, cómo destetarla. Bien, será lo que estaremos hablando en la última sesión, pero para no ser tan redundante en estos temas, vamos a dejar el tema de lesión renal aguda hasta aquí. Ese día volveremos a retomar
¿no? La terapia de reemplazo renal lento continua en la unidad de cuidados intensivos y les voy a dar otros números, ¿verdad? Muy parecidos a estos, pero ya específicamente en un ambiente de terapia intensiva. ¿Listo? Entonces, pues bueno, por lo pronto, nos vemos la siguiente sesión. Es importante que estén al pendiente, ¿listo? Y eh, pues bueno, quienes tengan que hacer depósito por eh, sus mensualidades, pues los esperamos. En realidad nosotros no acostumbramos en este caso a estar este, cobrando, ¿no? Literalmente, de estarles mandando mensajes y mensajes, puesto que se les informó las fechas, ¿no? Cuando se inscribieron, pues se les informó las fechas de el pago de sus mensualidades. Entonces, quienes falten de hacer su pago de mensualidad en esta ocasión, pues les encargamos mucho que lo realicen, ¿bien? Eh, y pues nada, esperando que estén bien, que se encuentren bien. Nos vemos la próxima semana y pues bueno, ya están en trámite. Ahora sí ya pasaron todos los filtros, sus diplomas. ¿Listo? Entonces ya están en trámite para que los tengamos en tiempo y forma y se los podamos entregar a todos y cada uno de ustedes el último día de la sesión. Bien, de nuevo, como les comenté al principio, desde una carpeta en Google Drive, les va a llegar a ustedes esa carpeta en Google Drive y la van a poder, em, van a poder descargar en ese momento su diploma, checarlo, que no haya faltas de ortografía o de puntuación, acentuación en sus nombres, y entonces en ese momento los van a poder ya descargar para siempre. Si hubiera alguna corrección que hacerles, pues bueno, en cuestiones de brevedad lo realizaremos para que no haya ningún problema. ¿Listo? Entonces, por favor, les encargo a quienes estén pagando por mensualidades la segunda mensualidad de su diplomado, ¿listo? Recuerden que si no tenemos el pago completo, pues no les hacemos entrega de su diploma, ¿no? Eso también se les mencionó desde la información que se les brindó al inicio y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Muy bien, pues que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y dejamos de grabar en este momento la sesión.